Hola, ¿qué tal? Bienvenido, estamos en línea. El día de hoy le vamos a pedir a la inteligencia artificial, en este caso Copilot, que nos explique las características de nuestra computadora. Algunas personas no saben cómo identificar las características que tiene su equipo, así que vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos lo vaya explicando. Lo que necesitamos es abrir primero el administrador de tareas. Vamos a abrir el menú inicio y aquí le tecleamos administrador de tareas y donde nos salga el iconito, le damos un clic para que se abra. Es probable que le salga en una ventana pequeña como esta, le vamos a dar aquí en más detalles y nos va a aparecer esta información con varias columnas donde nos muestra datos relacionados al disco de nuestra computadora, el CPU, la memoria, la red y la GPU. Lo que nos interesa conocer es las características de los principales componentes, nos vamos aquí a rendimiento, componentes como el CPU, la memoria, el disco, el GPU, aquí están. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, con la herramienta de recorte, vamos a recortar esta sección del administrador de tareas y lo vamos a guardar como una imagen para después subírsela a Copilot y nos la explique. Lo clásico que yo ya la tengo guardada, aquí está, rendimiento de CPU, yo ya no la voy a guardar, entonces voy a cerrar esto. Y ustedes pueden dejar abierta la ventana del administrador de tareas, abrimos el Copilot y aquí le vamos a subir la imagen para que nos haga una explicación de lo que contiene esa imagen. Aquí está rendimiento CPU, le damos a abrir, aquí le damos en subir, le enviamos el mensajito y ahí va a empezar a hacer un resumen de lo que contiene esa imagen. Entonces, aquí está el resumen, nos lo está poniendo en inglés, sin embargo ahorita le vamos a pedir que nos lo explique en español. Así que para efectos didácticos voy a abrir la imagen para ir marcando algunas zonas que le vamos a pedir a Copilot que nos dé más detalles. Aquí está la imagen, yo tengo Paint, yo la abrí con Paint, pero ustedes pueden dejar abierto su administrador de tareas. Bien, aquí la tengo, ya la subimos, ahora sí vamos a preguntarle. Hey again, Tudo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, también. ¿Puedes explicarme la información que te acabo de subir? Claro, te explico. La imagen que subiste muestra un procesador AMD Athlon 2 X3 445. Aquí van algunos detalles clave. 1. Uso actual. El procesador está siendo usado solo al 4%, lo que indica que está funcionando de manera ligera, probablemente tareas de fondo. 2. Velocidad de reloj. Está en 1.12 GHz en este momento, con una capacidad base de 3.10 GHz. Es posible que esté ahorrando energía. 3. Tiempo de ejecución. Lleva funcionando más de 4 días seguidos. Un buen rendimiento hasta ahora. Este procesador es conocido por ser una opción económica, pero funcional. ¿Te sirvió la explicación? Sí, la verdad es que sí me sirvió mucho. ¿Y a qué se refiere esta sección de procesos y subprocesos? Claro, los procesos y subprocesos se refieren a las tareas que el procesador maneja. Un proceso es un programa o aplicación en ejecución, como tu navegador web o editor de texto. Los subprocesos, o hilos, son tareas más pequeñas que un proceso puede dividir para hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Te interesa saber más sobre cómo esto afecta el rendimiento? Por el momento no, mejor explícame qué son los identificadores. Los identificadores son como etiquetas únicas para cada proceso o subproceso que el sistema usa para distinguirlos unos de otros. En inglés se les llama Process ID o PID. Estos identificadores son números que el sistema asigna para llevar un control y poder gestionar las tareas, como abrir, cerrar o cambiar la prioridad de un proceso. ¿Quieres saber más detalles sobre cómo funcionan estos identificadores? Por el momento no, gracias. Mejor explícame esta sección de sockets, núcleos y procesadores lógicos, ¿qué son? Claro, te los explico. Sockets. Es el lugar físico en la placa base donde se conecta el procesador. Núcleos. Cada núcleo es una unidad de procesamiento independiente dentro del procesador. Procesadores lógicos. Son las unidades de procesamiento virtuales que el sistema operativo ve, incluyendo núcleos y hilos de ejecución cuando hay hiperthreading. ¿Te surge alguna otra duda? Sí, en este caso que dice que sockets tengo 1 y núcleos tengo 3, ¿qué significa eso? Significa que tu procesador está en un solo socket, es decir, tenés un solo procesador físico en tu computadora. Y dentro de ese procesador tenés 3 núcleos, lo que permite manejar varias tareas a la vez. ¿Te gustaría saber cómo esto afecta el rendimiento? Es decir, que es como si el procesador tuviera 3 cerebros. Exacto. Es como si tu procesador tuviera 3 cerebros trabajando a la vez. Cada núcleo puede manejar tareas independientes, lo que ayuda a hacer varias cosas al mismo tiempo y mejora el rendimiento. ¿Te interesa saber más sobre cómo afecta esto a tus programas o juegos? Por el momento no, mejor explícame esta parte de virtualización que dice deshabilitado y compatibilidad con Hyper-V. ¿Qué significa eso? La virtualización es una tecnología que permite crear máquinas virtuales, que son como computadoras dentro de tu computadora. Cuando dice deshabilitado, significa que la virtualización no está activa en tu sistema. La compatibilidad con Hyper-V indica que tu hardware y sistema pueden soportar la tecnología de virtualización de Microsoft, que es útil para crear y gestionar máquinas virtuales. ¿Algo más que desees entender de esto? Por el momento no, mejor explícame la caché 1 y la caché L2. La caché es una memoria rápida dentro del procesador que almacena datos temporales para acelerar el acceso. La caché L1 es la más rápida y pequeña, cercana al núcleo, mientras que la caché L2 es un poco más grande y un poco más lenta, pero sigue siendo más rápida que la memoria RAM.
Están diseñadas para mejorar el rendimiento al reducir el tiempo que el procesador necesita para acceder a los datos. ¿Te interesa saber más sobre cómo afectan estas cachés al rendimiento de tu sistema? No, lo que entiendo es que el procesador trae incluida una pequeña memoria o cantidades de memoria en dos niveles. Caché L1, que es más rápida que la caché L2. ¿Es correcto? Correcto. La caché L1 es más rápida que la caché L2. Ambas están ahí para acelerar el acceso a datos, pero la L1 es más pequeña y rápida, más cercana al núcleo del procesador. Buena comprensión. Oye, y me decías que este procesador ya está muy veterano. ¿En qué año salió este procesador al mercado? Este procesador fue lanzado al mercado en el 2012. En el mundo de la tecnología, especialmente en procesadores, eso suele considerarse bastante tiempo. ¿Tenés en mente algún uso específico para este procesador? O sea que ya se puede considerar un procesador viejón, digámoslo así. Sí, se podría decir que ya está en la categoría de viejón. Aunque todavía puede ser útil para ciertas tareas, no está a la par con los procesadores más nuevos en cuanto a rendimiento y eficiencia. ¿Tenés algún plan para él? O sea que ya tiene como unos 12 años que salió al mercado y sigue jalando. ¿Crees que me pueda seguir funcionando para hacer edición de video básicas, sencillas, hacer capturas de pantalla, subir videos a YouTube en pleno 2025? Podría seguir jalando para tareas básicas como edición de video sencilla, capturas de pantalla y subir videos a YouTube, pero probablemente no sea tan rápido ni eficiente como los procesadores más nuevos. Puede que experimentes algunos retrasos o limitaciones, pero con un poco de paciencia y ajustes podrías utilizarlo para esas tareas. ¿Te gustaría algún consejo para optimizar su uso? Por el momento no, muchas gracias. Mejor invita a mis amiguitos que están viendo el video que se suscriban a Todos Sin Gas. Es una oportunidad que no pueden perder. Muy buena recomendación. Suscribirse al canal sin dudarle. Puede ser una gran ayuda para cualquier creador de contenido. Vamos a repetir el proceso, pero ahora con la memoria RAM. Esos datos muestran la memoria de tu sistema en el administrador de tareas. Estás usando 6 GB de RAM, de los cuales 3.2 GB están comprimidos. Tienes 2.7 GB de memoria disponible y la caché también es de 2.7 GB. ¿Qué significa eso de que en uso y luego entre paréntesis comprimido, 3.2 gigas y 44.9 megas? ¿Qué significa eso? Explícame. Esa parte se refiere al uso de memoria RAM. Los 3.2 GB son la cantidad de memoria que está comprimida para ahorrar espacio. Esto significa que el sistema ha reducido el tamaño de la información almacenada en la RAM para liberar más espacio y poder manejar más datos. Claro, esta parte que dice en caché, ¿qué significa? Eso de en caché se refiere a la memoria que el sistema está guardando para acceder rápidamente a datos que se usan con frecuencia. Es como un área de almacenamiento temporal para que las cosas que ya se han cargado antes se puedan usar más rápido sin tener que cargarlas de nuevo desde cero. Así, el sistema puede mejorar el rendimiento y hacer que las aplicaciones funcionen más rápido. Mejor explícame qué significa esto de confirmada, que dice 4.2 diagonal 11.3 gigabytes. Eso se refiere a la memoria virtual. La memoria virtual es un espacio en el disco duro que el sistema usa como si fuera RAM adicional. Los 4.2 GB son la cantidad que está en uso en ese momento, mientras que los 11.3 GB es la cantidad total asignada para memoria virtual. Esto ayuda a manejar más procesos de los que podrían caber en la RAM física. Pero puede ser más lento porque depende del disco duro. Entonces, la memoria caché L1 y L2 del procesador que veíamos hace rato es como tener un frigobar aquí a la mano junto al escritorio para sacar refrescos. Y la memoria RAM es como tener un refrigerador, pero un poquito más lejos, digamos en la cocina. Cuando se me acabe el frigobar hay que ir hasta la cocina y me toma más tiempo. Y el disco duro sería como tener que ir hasta la tienda a traer los refrescos. ¿Cómo ves? ¿Sí es así? Lo captaste perfecto. La memoria caché L1 y L2 es súper rápida, como tener ese frigobar al lado del escritorio. La RAM es más lenta en comparación, como ir a la cocina por esos refrescos. Y el disco duro, aunque es el más lento, es como ir a la tienda. Así que, tener todo en la caché es lo más eficiente, pero si se acaba, hay que ir a la cocina o a la tienda. ¿Y este bloque de paginado qué significa? ¿Y el bloque no paginado? Así es, cuando hay poca memoria, se siente como si la computadora tuviera que hacer más viajes a la tienda. El bloque de paginado es la memoria que ha sido asignada en el archivo de paginación y el sistema puede moverse de manera más lenta. El bloque no paginado es la memoria que está reservada en la RAM y no se paginará, así que está lista para usarse de inmediato. Es como tener un suministro aparte en la cocina que no se puede mover a la tienda. Velocidad que dice 1333 MHz, ¿qué significa eso? Es como decir qué tan rápido puede procesar datos. Un número más alto significa que puede manejar datos más rápidamente. Así que en resumen, mientras más alta es la frecuencia, mejor rendimiento tendrás en tareas que demandan mucha memoria.
¿Listo para otro concepto? De la información que te acabo de compartir, ¿me puedes explicar a qué se refiere eso de las ranuras usadas 2 de 4? Claro, al decir ranuras en uso 2 de 4, se refiere a que hay 4 ranuras físicas disponibles en la placa base de la computadora para insertar módulos de memoria RAM. En este caso, 2 de esas ranuras están ocupadas con módulos de RAM y 2 están vacías, lo que te da la opción de añadir más memoria si lo deseas. Esto podría mejorar el rendimiento del sistema, especialmente en tareas intensivas. El factor de forma DMM, o DIMM, es un tipo de módulo de memoria. La memoria RAM se inserta en la placa base a través de estas ranuras, y DIMM se refiere al tamaño y forma del módulo. Ese es más común en computadoras de escritorio. ¿Te interesa saber algo más? Claro, esta parte que dice reservada para hardware 2.4 megas, ¿eso qué es? Esa reserva de 2.4 megabytes se refiere a una pequeña parte de la memoria RAM que el sistema reserva específicamente para el hardware, como tarjetas gráficas o dispositivos de entrada y salida. Esto asegura que esos componentes tengan acceso a la memoria que puedan necesitar para funcionar correctamente. No es algo de lo que preocuparse, ya que es una práctica normal para asegurar la estabilidad del sistema. Listo, te explico más sobre el reporte del disco duro Hitachi, HDT7020. La actividad del disco en los últimos 60 segundos es apenas del 1%. La velocidad de transferencia muestra picos de hasta 450 kbs por segundo, pero generalmente está cerca de 0 kbs por segundo. En general, parece que el disco no está siendo muy utilizado en este momento. ¿Tienes alguna duda más sobre este reporte? ¿En qué año salió al mercado este disco duro? El disco duro Hitachi HDT7020 salió al mercado alrededor de 2007. Es un modelo que ya tiene sus años, así que su rendimiento no será el mismo que el de los discos más actuales. ¿Tienes pensado actualizar o aún lo estás usando? Aún lo estoy usando, o sea que ya tiene como unos 18 años más o menos y sigue jalando en 2025, ¿cómo ves? ¡Wow! Sí. Casi 18 años y sigue funcionando. Es impresionante que un disco mecánico de esa época todavía esté en marcha en 2025. Eso demuestra lo bien que estaban hechos algunos componentes. Pero bueno, si en algún momento notas que va lento o empiezan a fallar sectores, ya sabes que es por la edad del disco. ¿Lo usas para almacenamiento general o todavía para el sistema operativo? Para el sistema, ahorita lo vamos a ver. ¿Podrías explicarme este apartado o este dato de tiempo promedio de respuesta? Claro. El tiempo promedio de respuesta se refiere al tiempo que tarda el disco en comenzar a leer o escribir datos después de recibir una solicitud. En tu caso, el tiempo promedio de respuesta es de alrededor de 5.4 milisegundos. Esto es bastante bueno para un disco mecánico, ya que tiempos menores a 10 milisegundos indican un rendimiento aceptable. Los discos más rápidos están más cerca de los 5 milisegundos, pero con la antigüedad suelen volverse un poco más lentos. ¿Te gustaría saber algo más sobre el tema? Explícame esto de la velocidad de lectura y la velocidad de escritura. ¿Qué cosa es eso? La velocidad de lectura se refiere a cuán rápido el disco duro puede leer datos almacenados. La velocidad de escritura indica qué tan rápido puede guardar datos. En el informe, la velocidad de lectura es de 0, lo que significa que no se están leyendo datos en ese momento. Y la velocidad de escritura es de alrededor de 344 kilobytes por segundo, lo que indica que sí se están escribiendo datos. ¿Te queda más claro ahora? Claro, claro, queda claro. Y explícame esto de la capacidad. Dice capacidad 233 gigas con formato 233 gigas. ¿Qué significa eso? Esto significa que la capacidad total del disco duro es de 233 gigabytes. Y después de formatear, la capacidad disponible también es de 233 gigabytes. Siempre se pierde un poco de capacidad al formatear debido a cómo se estructuran los datos. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Claro, claro que sí me ha pasado. Por ejemplo, este disco duro, según que es de 250 gigas en la etiqueta, ¿por qué solo dice que la capacidad es de 233? Esa es una buena pregunta. Suele pasar porque los fabricantes de discos duros usan la notación decimal, donde 1 gigabyte son 1000 megabytes. Pero las computadoras usan la notación binaria, donde 1 gigabyte son 1024 megabytes. Esa diferencia entre el sistema decimal y binario es lo que causa la discrepancia en la capacidad mostrada. Ya veo. Entonces, 250 gigabytes son 250 mil millones de bytes, ¿correcto? Sí, correcto. Pero la computadora, al usar la notación binaria, divide entre 1024 para calcular gigabytes. Así, los 250.000 millones de bytes resultan en unos 233 gigabytes binarios. Es una cuestión de cómo se cuenta. ¿Qué te parece? Me parece matemáticamente correcto. A ver, si esto yo lo divido entre 1024 me va a dar los kilobytes. Y si lo divido otra vez entre 1024 me va a dar los megabytes. Y si lo vuelvo a dividir entre 1024 me debe dar los gigabytes. 232.8 gigabytes. Ahí está, mira. 233. Las matemáticas no fallan. Exacto. Así es como funciona. Al dividir los 250.000 millones de bytes entre 1024 3 veces, llegamos a esos 232.8 gigabytes. Las matemáticas no mienten. ¿Te quedó claro todo esto?
Clarísimo. Y explícame la otra parte que habla del disco del sistema, archivo de paginación y el tipo. Claro. El espacio ocupado por el sistema o archivos de paginación son parte del disco duro que el sistema operativo usa para archivos temporales o memoria virtual. Es como un respaldo extra que usa cuando la RAM se llena. Te decía, este archivo de paginación es donde se reserva una cantidad de megas o de gigas para prestárselos a la memoria RAM cuando ésta se agota, ¿verdad? Exactamente. La paginación usa parte del disco duro como memoria virtual cuando la RAM se llena. Así permite que el sistema funcione sin problemas, aunque la memoria esté al tope. ¿Te interesa saber cómo afecta el rendimiento? Por el momento no, pero veo que dice que este disco es tipo HDD, ¿eso qué es? Un disco HDD o disco duro mecánico usa platos giratorios para almacenar datos. Son más lentos que los SSD porque dependen de partes físicas en movimiento. Aunque son más económicos y tienen más capacidad de almacenamiento, el rendimiento no es tan veloz como el de los SSD. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre esto? Ya veo, por el momento no. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos en línea. Vamos a concluir esta serie con la explicación de la GPU por parte de la inteligencia artificial Copilot. ¿Puedes explicarme la información que te subí, porfa? Claro, todo. Parece que tu tarjeta gráfica, la NVIDIA GeForce GT 110, está en reposo o realizando tareas muy simples, con un uso total de GPU del 1% y 0,3 GB de memoria dedicada utilizada. Esto indica que no estás ejecutando tareas exigentes en este momento. ¿Te gustará saber más sobre cómo mejorar el rendimiento o sobre otra GPU? ¿Podrías repetir el modelo de la GPU? Como que dijiste 110, pero es 710. Claro, una disculpa. Es la NVIDIA GeForce GT 110. ¿Te gustaría saber algo más sobre este modelo o cómo optimizar su uso? Es GeForce GT 710. ¿Y en qué año salió esta tarjeta al mercado? La GeForce GT 710 salió al mercado en 2014. ¿Te interesa saber más sobre sus características o cómo se compara con modelos más recientes? Veo que ya está viejona, ya tiene más de 10 años en el mercado y sigue dando batalla en 2025, ¿cómo ves? La GeForce GT 710 ha aguantado bien el paso del tiempo para ser una tarjeta de gama baja. Para tareas básicas sigue siendo útil, pero para gaming o trabajos más pesados se queda corta. Si planeas actualizar, podemos explorar opciones juntos. ¿Te interesa? Por el momento no, así está bien. Explícame por favor qué es esto de la memoria de GPU dedicada, que dice 0.3 de 2 GB. Dame más detalles. La memoria de GPU dedicada es la memoria específica de la tarjeta gráfica, utilizada para procesar gráficos y videos. La cifra que ves, 0.3 GB, indica que estás utilizando 0.3 GB de los 2 GB disponibles. Esto es normal cuando la tarjeta no está bajo carga pesada. ¿Te interesa saber más sobre cómo influye en el rendimiento? No. Entonces, quiere decir que la tarjeta de video tiene su propia memoria de 2 GB, ¿correcto? Exacto, la tarjeta de video, la GeForce GT 710, tiene su propia memoria de 2 GB, dedicada exclusivamente al procesamiento gráfico. Esto permite que la tarjeta maneje gráficos, videos y juegos sin usar la memoria del sistema. ¿Te gustaría saber cómo influye esto en el rendimiento o tienes otra pregunta? Tengo otra pregunta. Esta parte que dice memoria de GPU 0.3 de 5 GB. ¿Por qué dice que son 5 GB? Los 5 GB podrían referirse a la memoria compartida o a la memoria total disponible para gráficos, incluyendo la memoria de la tarjeta y la que puede asignarse desde la RAM del sistema. Pero si solo tiene 2 GB dedicados, esos 5 GB podrían ser un error o una configuración específica de tu sistema. ¿Te gustaría que busquemos más detalles sobre esto? Más bien yo creo que ya aquí está la respuesta. Dice memoria de GPU compartida. ¿Qué cosa es eso? Dice 3 GB. La memoria de GPU compartida se refiere a la parte de la memoria RAM del sistema que se puede usar para tareas gráficas, en caso de que la memoria dedicada del GPU no sea suficiente. Así que esos 3 GB son parte de la RAM que pueden ser prestados al GPU cuando se necesita más memoria para gráficos. ¿Te quedó más claro ahora? Creo que sí. Entonces la GPU trae 2 GB incluidos y si necesita más, la memoria RAM le puede prestar hasta otros 3 GB y por eso es que aquí da un total de 5. Quiero entender, memoria de GPU son los 2 GB que trae la GPU físicos más los otros 3 GB que en caso necesario le puede prestar la memoria RAM. ¿Cómo ves? ¿Sí es así? Exactamente. Lo has entendido. La GPU tiene 2 GB de memoria dedicada y puede usar hasta 3 GB adicionales de la memoria RAM del sistema si lo necesita. Así llega al total de 5 GB de memoria disponible para gráficos. ¿Te queda alguna duda más sobre esto? No, está clarísimo. ¿Y la versión del controlador y la fecha del controlador, qué significa eso? La versión del controlador indica el número de la versión del software que controla la tarjeta gráfica. La fecha del controlador muestra cuándo se lanzó esa versión específica.
Esto es útil para saber si tenés el software más actualizado o si necesita una actualización. Pero ¿qué cosa es el controlador? El controlador es un programa de software que permite que el sistema operativo y los programas se comuniquen con el hardware, en este caso, con la tarjeta gráfica. Es esencial para que la GPU funcione correctamente. ¿Quieres saber cómo actualizar tu controlador? Por el momento no. Veo que aquí dice versión de DirectX 12 y entre paréntesis dice FL 11.0. ¿Eso qué quiere decir? DirectX 12 es una versión de la API de Microsoft para manejar tareas multimedia, como gráficos y sonido en juegos. El FL 11.0 se refiere al Feature Level, que indica la compatibilidad con ciertas características de hardware. Si quieres, te puedo explicar más sobre cómo funciona esta compatibilidad. ¿Y qué cosa es eso del DirectX? DirectX es una colección de APIs de Microsoft que permite manejar tareas relacionadas con multimedia, especialmente gráficos y juegos. Es como un estándar que asegura que los juegos y aplicaciones multimedia funcionen bien en diferentes hardware y sistemas. Los controladores suelen actualizarse para mejorar la compatibilidad y aprovechar nuevas características, como las de DirectX 12. Así que una tarjeta gráfica que originalmente era compatible con DirectX 11 puede beneficiarse de nuevas funciones al actualizar los drivers. ¿Te interesa alguna otra curiosidad técnica? Acerca de la memoria reservada para hardware que dice 40.8 megas. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que una parte de la memoria RAM de la tarjeta gráfica está reservada exclusivamente para funciones de hardware, como la BIOS o dispositivos integrados. Es como si apartara un espacio que no puede ser utilizado por otras aplicaciones. ¿Algo más sobre hardware? Pero si esta memoria es de la memoria RAM, ¿por qué aparece aquí en la GPU? Ah, buena pregunta. A veces la memoria RAM del sistema también se reserva para ciertos propósitos del hardware, como la tarjeta gráfica. Esa memoria reservada es utilizada por la GPU para funciones específicas, como video o gráficos integrados. ¿Te quedó alguna duda sobre esto? Sí, pero para después vemos con más calma detalles. Por el momento, invita a nuestros amiguitos a que se suscriban a Todo Sin Gas, Todo Sin Gastar, y sepan que nunca fue tan fácil aprender. Amigos, no olviden suscribirse a Todo Sin Gas para aprender cosas de forma fácil y gratuita. Nunca fue tan sencillo aprender. Suscríbanse y disfruten del conocimiento.